Hola, bienvenidos. En esta ocasión les quiero recomendar algunos libros de dinámica no lineal y platicar sobre algunas ideas que surgen alrededor de esto del caos y la aleatoriedad, de lo determinado, lo ordenado, lo indeterminado, lo desordenado y ese tipo de conceptos que en muchas ocasiones aparecen en nuestros discursos, pero que no tenemos más que una idea vaga, aunque puede ser muy fructífera de ellos. Entonces quiero comenzar recordando a un gran filósofo con una de las pocas ideas centrales del idealismo alemán, que extrañamente no pertenece al idealismo alemán, pero que a Kant le gusta citar, y de hecho cita de manera concomitante a una ciencia en ese momento en ciernes, la actuaría. Bien, entonces vamos a comenzar por ahí. Este es el libro del que quiero hablarles. Quiero comenzar por aquí. Emmanuel Kant, Filosofía de la Historia, traducción de Eugenio y más, Fondo de Cultura Económica. El artículo al que me voy a referir se titula Idea de la Historia en sentido cosmopolita. ¿Cuál es la gran idea que tiene aquí Kant o que Kant va a explicarnos con bastante emoción? Aquí está el artículo, como se puede ver, Idea de una historia universal en sentido cosmopolita de 1784. Aquí nos va a exponer la idea por primera vez de lo que se va a llamar un atractor de un sistema dinámico. Pero ¿qué tipo de sistema dinámico tiene en mente Kant? Y cuando digo sistema dinámico, no me equivoco con las frases. De hecho, Kant nos dice que es eso, un sistema dinámico de lo que está hablando. Pero vamos a él. Dice así, cualquiera sea el concepto que en un plano metafísico tengamos de la libertad de la voluntad, es decir, cualquiera sea el concepto que tengamos del yo, de la subjetividad y de todo eso, sus manifestaciones fenoménicas, las acciones humanas, se hallan determinadas, lo mismo que los demás fenómenos naturales, por las leyes generales de la naturaleza. Y las leyes generales de la naturaleza determinan sistemas dinámicos. La historia, que se ocupa de la narración de estos fenómenos, nos hace concebir la esperanza, a pesar de que las causas de los mismos puedan yacer profundamente ocultas, de que, si ella contempla el juego de la libertad humana, si ella, la historia, no, si el historiador, un ser humano, si el ser humano contempla el juego de la libertad humana en grande, desde una perspectiva macro, podrá descubrir en él un curso regular, es decir, unas leyes de la historia, que surgen como promedio sobre las fluctuaciones de los movimientos de todos sus integrantes, en este caso los seres humanos. Y lo dice así, a la manera como eso que en los sujetos singulares se presenta confuso e irregular a nuestra mirada, considerado en el conjunto de la especie, puede ser conocido como un desarrollo continuo, aunque lento, de sus disposiciones originales. Así, los matrimonios y los nacimientos y muertes que le siguen parecen, ya que la libre voluntad humana ejerce tan grande influencia en los primeros, no estar sometidos a regla alguna que pudiera permitirnos determinar con anticipación su número, y sin embargo las tablas estadísticas anuales de los grandes países nos muestran que transcurren con arreglo a leyes naturales, no menos previsibles que los cambios atmosféricos. Aquí hay que introducir una gran idea que ya pertenece al siglo XX. Podemos pensar, si en el curso regular de los fenómenos algo falla, es porque hay una perturbación externa. La gran idea del siglo XX es que si algo falla, puede ser el resultado de la misma dinámica del sistema, que conforme transcurre su evolución, desarrolla caos. Bien, voy a recomendarles entonces el primero de los libros que nos habla de un gran sistema dinámico, del sistema dinámico de la economía a lo largo de la historia, que ese es el tema de Marx y también de este libro, muy grueso, Anwar Shaikh, Capitalismo, Competencia, Conflicto y Crisis. El capitalismo, pueden ver, es un libro muy grande, Capitalismo, es una coedición con todo lo que ello implica desde el punto de vista monetario y de la posibilidad de hacer uno que otro truco. Pero bueno, es un libro que va a hablarnos de ese sistema dinámico del que menciona Kant, pero en este caso restringido al tema económico. El motor de la historia, tal vez. La subestructura, la infraestructura de esa superestructura que llamamos la política, tal vez.
Pero lo interesante es que comienza, y por eso recordé a Kant, comienza exactamente ahí donde comienza Kant. Tiene una larga introducción de unas 90 páginas que hay que leer para tener un resumen del libro. Aquí está, introducción. Esta es la introducción de unas 90 páginas. El capítulo 1 trae una cita de Coetzee, de J. M. Coetzee. Comienza el enfoque seguido en este libro. 1.1. Orden y desorden. Ahí comienza, con la idea de orden, con la idea de desorden. La historia económica del mundo capitalista desarrollado parece ser una de progreso casi constante, crecimiento inexorable, niveles de vida cada vez más altos, productividad en aumento y mejoras continuas en la salud, el bienestar personal y el bienestar social. Desde un punto de vista panorámico, lo que se destaca es el orden del sistema, su coherencia interna. Más de un marxista cavernario estará frunciendo el cejo y dirá: otro tratado más de economía capitalista, otro tratado más desde un punto de vista neoliberal, otra apología del sistema, más ideología que debemos desechar y arrojar al fuego. Bien, antes de arrojar a las llamas este volumen, sigamos. No obstante, cuanto más nos acercamos, tanto más fortuito nos parece. Los individuos recorren cursos enmarañados, impulsados por motivaciones oscuras hacia algunos fines vagamente imaginados, cruzándose y chocando al desempeñar sus papeles económicos de compradores y vendedores, patrones y trabajadores, productores y especuladores, empleados y desempleados. La información, la mala información y la desinformación reinan por igual. La ignorancia tiene tanto propósito como el conocimiento. Las esferas pública y privada están entrelazadas en todos estos procesos, al igual que la riqueza y la pobreza, el desarrollo y el subdesarrollo, la conquista y la cooperación. Además, en todas partes aparece una falta de uniformidad característica entre las localidades, regiones y naciones, así como a lo largo de diferentes tiempos en forma de auges, caídas y desintegraciones. Visto de cerca, lo que más llama la atención es el desorden del sistema. Y viene la pregunta clave. ¿Cómo puede uno tratar estos dos aspectos igualmente reales? Por un lado, hay un orden que los marxistas cavernarios negarán, y hay un desorden que esos mismos marxistas cavernarios tratarán de llevar a todos los niveles del sistema, sea cierto o no. La primera parte de este libro va a hablarnos de la respuesta neoclásica a esa dualidad. ¿Cuál es la respuesta neoclásica? ¿Cómo pueden compatibilizar una macroeconomía en la que se dejan de lado todas las fluctuaciones, con una microeconomía completamente turbulenta, y turbulenta es la palabra de este libro, como turbulenta es la atmósfera de Lorentz, donde se desarrolla un caos no producto de la aleatoriedad externa, sino de la propia dinámica del sistema. Entonces, lo primero es que va a hablar de las respuestas que dio la economía neoclásica. Después, la respuesta keynesiana y post-keynesiana a esa dualidad. Veamos una cita. Lo que la economía neoclásica promete mediante el funcionamiento de la mano invisible del mercado, la economía keynesiana y post-keynesiana lo promete mediante la mano visible del Estado. ¿Cómo se compatibilizan el orden y el desorden? A través de un mediador. La mano invisible del mercado en el caso neoclásico y, en el caso de la economía keynesiana y post-keynesiana, el Estado. Posteriormente nos hablará de los puntos de vista marxistas y de cómo en algunas ocasiones Marx está bien y en otras está mal. Cómo en algún momento Samuelson está bien y en otros momentos está mal. Es decir, recupera aquello que puede verificarse en los datos estadísticos que se obtienen de revisar largas series de tiempo con ayuda de novedosas técnicas. Y aquí les voy a recomendar precisamente un libro que yo creo que los marxistas cavernarios de los que he hablado, esos del siglo antepasado, que todavía piensan en términos de los manuales de Plejánov, están por ahí cobrando por predecir la muy inminente caída del sistema. Obviamente la palabra inminente para ellos significa algo distinto de lo que viene en el diccionario. La caída del capitalismo es inminente desde hace 100 años. Bien, este es el libro Análisis de datos caóticos observados de Henry Day
Abarbanel. ¿Qué es lo que va a decirnos al principio de este libro el autor? El autor, por cierto, es un físico que trabajó en la teoría del grupo de la normalización aplicado al flujo turbulento. Y allí en la teoría del flujo turbulento hubo durante mucho tiempo una teorización que se basaba en considerar que la turbulencia aparecía por causas externas, fluctuaciones de la presión externa, fluctuaciones del campo de velocidades debido a la atmósfera que lo rodea, por la temperatura, por la presión, como ya dije, pero no que la dinámica podía desarrollar por sí misma un caos. De eso trata este libro. No trata de esa idea de que lo fluctuante surge de una perturbación, sino que más bien eso que fluctúa es el resultado de una dinámica interna. El capitalismo no fluctúa por causa de una perturbación, más bien fluctúa por causa de una dinámica que se desarrolla caóticamente. Eso es lo que nos va a decir Saig y es lo que viene aquí. Son métodos y técnicas para localizar precisamente eso en el conjunto de los datos que uno pueda recabar de las largas series de tiempo. Aquí viene un capítulo que se titula El modelo de Lorentz, el modelo de la atmósfera de Lorentz. Lo interesante de este libro es que no todos los ejemplos están tomados de la física, sino que hay algunos ejemplos tomados de la dinámica industrial, por poner solamente un ejemplo. Bien, vamos a recomendar ahora libros específicos sobre la dinámica de los sistemas caóticos. Y el primero es este. Se llama Comportamiento caótico de sistemas disipativos deterministas. Sus autores son Milos Marek e Igor Schreiber. Aquí lo pueden ver. Milos Marek e Igor Schreiber. Ahí se alcanza a ver muy bien. De la editorial Cambridge University Press. Es un libro, en este caso es un libro elemental. Aquí dice que está impreso en la República Checa. Bien, es un libro verdaderamente elemental donde el asunto central son ecuaciones en diferencias que desarrollan comportamiento caótico y que además incluyen el requisito de no poseer esa invariante que se denomina energía y por lo tanto se les nombra disipativos. Disipativos. Generalmente la dinámica que más se trata es la dinámica hamiltoniana. La dinámica hamiltoniana, y de hecho es ahí donde surge la primera idea de que el caos o de que la aleatoriedad surge directamente de la dinámica interna del sistema en el trabajo de Poincaré. Y esto es importante, es un hito, como suelen decir, una revolución. La primera teoría de perturbaciones, la desarrollada por Lagrange, como ya expuse en algunos videos que pueden ver en cualquier momento, no es realmente una teoría de perturbaciones aleatorias. Las perturbaciones que se postulan en la mecánica celeste son perturbaciones realmente deterministas y las soluciones, la primera aproximación perturbativa, ni siquiera es una aproximación, es de hecho una solución exacta del sistema obtenida por una transformación canónica. Por supuesto, esto es en los tiempos de Lagrange. La gran idea posterior es suponer que las perturbaciones son aleatorias y finalmente en Poincaré descubrir que las perturbaciones son efectivamente desarrolladas por la dinámica interna del sistema. Debemos entonces tratar de encontrar en nuestra historia, en la revisión que hagamos de la historia, precisamente la aparición, la emergencia de esa idea, sea en la mecánica celeste o sea en la dinámica de circuitos. Tenemos este otro un poco más avanzado, dinámica no lineal y caos. Ya aquí sí va a hablar de sistemas hamiltonianos, no nada más de sistemas disipativos. Y trae un capítulo, de hecho este libro, yo lo coloco fuera de mis libros de matemáticas porque es una aproximación para ingenieros y científicos. Métodos geométricos para ingenieros y científicos. Trae un capítulo, una vez se los digo aquí, es el capítulo, a ver, es el capítulo, capítulo 5 me parece. Sí, capítulo 5 que es sobre cómo se desarrolla o cómo están las rutas al caos. Sí, aquí está. Bueno, estabilidad y bifurcación de mapeos, comportamiento caótico, geometría de la recurrencia, el atractor de Lorentz, el atractor de Rosler, la geometría de las bifurcaciones. El que les digo está precisamente
en el capítulo, bueno, trae muchos ejemplos. Quizá debamos leerlo con más cuidado, ¿no? Linear Dynamics and Chaos. Esta es una buena aproximación a la teorización. Y voy a concluir con una referencia un poco más general. Una referencia un tanto más general que tiene que ver con el método del espacio de estados. Como todos recuerdan, en el volumen 3, en el volumen 3 de la ontología de Mario Bunge, se define el espacio de estados. ¿Dónde se define? Bueno, les voy a decir el capítulo donde se define. Se define en el capítulo... debo de ponerle una... Aquí está, es en el capítulo 3 que se titula La cosa. En el apartado 3.2, Estado, donde nos habla de lo siguiente: centralidad del concepto de Estado, función de Estado, espacio de estados preliminares. Realmente va a definir el espacio de estados como se define en la física teórica. Por eso les recomiendo este librito, que es previo a la avalancha de los 70s de libros acerca del comportamiento caótico de los sistemas. Es el análisis del espacio de estados, de los autores Timothy Ambona, de Lamar Timothy y Blair Bona. Estos dos señores escriben este libro para ingenieros electricistas, pero que va a ser muy interesante porque nos va a dar una definición prácticamente isomorfa, equivalente, lógicamente, a la que nos da Mario Bunge de espacio de estados en su libro. Y además trae una serie de técnicas que se aplicaban antes cuando no se buscaba establecer la dinámica caótica del sistema. Lo que se buscaba establecer era la estabilidad, los diferentes conceptos de estabilidad, estabilidad de Lyapunov, por ejemplo, pero no se menciona un tipo de estabilidad que tiene que ver con la evolución hacia el caos, que es la estabilidad de Poisson. Entonces, no me queda sino agradecerles la vista y que disfruten sus lecturas. Muchas gracias.